Hola a todos, ¿cómo están amigos? Estamos aquí en el canal debutando de lo que van a ser estas charlas primordiales con amigos, ¿sí? Acerca de los temas que siempre charlamos, el universo, la vibración, el observador. Bueno, y aquí, a modo de celebración de este debut, intuitivamente hemos decidido invitar a una persona que, a la cual vengo siguiendo, que es Pablo Lema, que lo vengo siguiendo ahí de la escuela de Cristian Ceballos, activamente siguiendo desde dónde, recién como le decía, fuera del aire del programa, él desde dónde hace lo que hace, ¿no? Todas sus terapias, Universo Phi, que bueno, tiene que ver también con lo que es el tema de hoy, que es este universo sonoro, el observador vibracional. Así que bueno, quería acá saludar, hola, ¿cómo estás Pablo? Bienvenido, el debut. En el canal de Javier Sevilla. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, desde acá, desde Argentina, para quienes nos están mirando ahora online, porque viste que lo que tiene la magia de Internet es que nos conecta desde todos lados del mundo. Así que bueno, como te dije antes, pero ahora nuevamente lo menciono, te agradezco enormemente el haberme invitado a este espacio, ¿sí? Este espacio que Oh, es de estreno, digamos, o sea, digamos de estreno, Pablo, de estreno. una sección dentro de tus programas de estreno, así que para mí es un honor, así que nuevamente muchísimas gracias. Y además también tu amabilidad por lo que compartís, pues yo también, digamos, veo tus videos, o sea, bueno, nos conocemos a través de lo que es, como le digo yo, el inconsciente colectivo, ¿sí? Que es Internet, y, y bueno, va muy de la mano todo lo que vos compartís también de tu experiencia, que tiene que ver con los sonidos, el efecto observador, las enseñanzas originarias y la importancia que tiene de todo eso hoy en día aplicarlo a lo cotidiano, ya sea a través de lo que es la música o a través de lo que son terapias o todas prácticas que a uno le permitan, digamos, vivir en primera persona todo eso que nos han legado. Así que nuevamente gracias y saludo también a todos los que están en el vivo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, acá la gente, seguramente muchos lo conocen a Pablo, de Universo Phi, muy interesantes con Francis La Madrid acerca del desdoblamiento del tiempo. ¿Mm? Bueno, Pablo es una persona, si tenemos que resumir un poco la bio que le pedí, bueno, él está con este planteo de la transgeneracionalidad Phi, la nueva descodificación de tu árbol genealógico, investigador en análisis iniciático, PNL, mitologías y el legado hermético de las tradiciones ancestrales en pos de facilitar realidad propia. Así Todo es. esto, digamos, ¿no? Venís ahí de escuela ética, ¿no? Y Así es. seguís trabajando De y seguís por eso, ¿no? escuela ética ya de hace, como digo siempre, varios ciclos. eh, Escuela ética dirigida por Cristian Ceballos. Y después, bueno, en realidad ya desde los 8 años, 9 años que, digamos, de alguna manera intuitivamente sintonicé con todos estos temas, ¿sí? Obviamente fue pasito a pasito, pero sí, desde siempre, eh, siempre me interesaron los temas que tienen con la espiritualidad, el misterio también, ¿no? El tema ovnis, o sea, siempre todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, el tema ovni, bueno, los sonidos, y todo lo que tenga que ver con él, no solamente el desarrollo interno, sino también herramientas que permitan trascender eso que a uno le heredaron, ¿no? Ya que hablabas de la transgenealogía Phi, que tiene que ver con eso, con el análisis del árbol genealógico desde un nuevo enfoque, ¿sí? Sí. Digamos, desde un lugar completamente diferente. Eh, Tiene que ver con eso, digamos. Siempre me interesé en todo lo que le permite a cada uno y a uno trascender eso que nos han legado. No porque eso sea malo, ¿no? Sino que simplemente No, para totalmente. llevarlo a otro nivel. Así es. Exactamente, son los programas que son lo que son. Curiosamente, una de las resonancias, un poco me llevaron a hablar con vos, Pablo, en lo que es tu terapia. Por eso, de hecho, lo que es el homenaje a la charla de hoy, debut, que es Universo Sonoro, el observador vibracional, inspirado ¿no? Un poco el planteo tuyo, Universo Phi. Si decimos que Phi son
estos famosos números irregulares, infinitos, que nunca terminan, que no se pueden particionar, ahí es donde me gustaría, si así te resuena por ese lado, abordar la charla, Chávez, la charla tal vez, ¿qué es la vibración? ¿Qué es la frecuencia? ¿Y qué son estas frecuencias phi? ¿Y qué es un observador holístico phi? Que vibra en frecuencia phi. Emociones, pensamientos, instrumentos sagrados, instrumentos no sagrados. O sea, todo desde un lugar así, un poco jugando con esta denominación dual, ¿no? De la programática, pero teniendo muy en cuenta que vivimos tal vez en un universo, como dicen así en Jaramein, holofractográfico, matemático, geométrico y sagrado. Y bueno, y también para un poco a ver un poco mucho, me gustaría escuchar un poco tu reflexión al respecto de qué es el universo, digamos, qué sería un universo sonoro, ¿no? Y para vos un universo vibracional, podemos un poco mover la cuestión ya diciendo que desde la mitología, y los dos resonamos con todo, tenemos una atención bastante sensible con lo que es, qué es lo que dicen las antiguas mitologías, las antiguas también corrientes chamánicas. Vos venís del hermetismo, como sé que sos un estudioso al respecto, ¿no? El universo es vibración. O sea, uno de los 7 principios. Después, lo que es la Torá, Segundo Testamento. En el principio fue el verbo, ¿no? Y ya ahí ya como que está, yo te veo también, de repente siento muy complementario con el lugar que vos le das a la palabra, entre comillas yo a la no palabra, y tal vez estamos hablando de lo mismo, ¿no? O distintos observadores multidimensionales, ¿no? Actuando en una aquí ahora también. Los aborígenes de Australia, yo tuve la suerte de, bueno, vos sabés que yo también, el didgeridoo, el instrumento que toco, digamos que fue como, si tengo que definirlo, sería como un chamán, que rock pasé a la música experimental, ¿no? Y de ahí conecté con el didgeridoo, estuve en Australia, después viví en el Delta Tigre 5 años. Ah, Aquí, el has Delta, recorrido bastante, has recorrido bastante. sí, 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 ahora después te voy a contar, se viene un viaje también para el norte, ahora para diciembre, para Lima, en Estados Unidos más adelante. Y hablan los aborígenes de Australia de Shidaki, una entidad, una macroentidad que a través del Dreamtime, el sueño, muy íntimamente sincrónico con Castaneda, hablan de un que se creó a través del aliento cósmico, que puede ser la palabra, o la no palabra, o las dos cosas, adicional, ¿eh? para, son las que se me ocurren ahora, ¿no? Lo que es, qué es este universo. Bueno, yo viste que, digamos, que vengo con el tema de lo que es medicina china, todas las artes de la biología, el Qigong, ¿no? En India que hablan de Nada Brahma, universo vibración, ¿sí? Es todo vibración. Así que me gustaría que, bueno, que nos cuentes un poco de cada voz sonoro, ¿no? Lo que es en nuestras vidas holísticas. Buenísimo. Bueno, obviamente lo que vos mencionabas, que también estamos de acuerdo, además de todo lo demás, es que sí, el universo es vibración ya desde lo más antiguo que son los mitos, ¿no? O sea, las mitologías, las historias. Generalmente a nosotros a nivel occidente quizás nos han enseñado que por ahí los mitos o los cuentos eran solamente ficciones, pero después, bueno, uno quizás cuando ingresa en profundidad de esos mismos mitos que tienen que ver con los mitos hindúes, se da cuenta que en realidad eh, la realidad también es una ficción, pero que sea una ficción no significa que no sea real. O sea, por más que parezca una paradoja, son esas paradojas, digamos, que tarde o temprano uno comprende, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, como vos mencionabas, Javier, que en todas las historias, en todos los cuentos, incluso películas, siempre nos muestran que la mayoría digamos, de los mitos, de las Biblias, por no decir todas, siempre nos están indicando de que todo comenzó con un sonido, ¿sí? A ese sonido, digamos, cada cultura le ha puesto
un nombre, digamos, en particular, pero una de las herramientas, digamos, que brinda el hermetismo, por ejemplo, vos ya que lo mencionabas, es que siempre cuando hay algo que se repite, ¿sí? En varios diferentes, digamos, te está mostrando algo. No la forma, ¿sí? Sino que simplemente te está indicando algo. Y lo que nos está indicando es lo que estábamos hablando recién al principio, que es el sonido. O sea, todo comenzó con un sonido, ¿sí? El famoso Om, que bueno, me imagino que vos ya lo conocés, por ejemplo, el Nada Brahma, y así, ¿sí? Y Dios dijo y se hizo la luz. O sea, como ves, son varios relatos diferentes, de épocas diferentes, que enseñan o indican siempre lo mismo, ¿no? Que todo comenzó con un sonido. Si todo comenzó con un sonido, obviamente eso es a nivel general, pero también nos incluye a nosotros porque nos comunicamos a través del sonido. No solamente, cuando digo sonido, no es solamente, digamos, a nivel instrumentos, porque ya lo que es instrumentos musicales ya tiene que ver con una frecuencia sonora eh, mucho más limpia, por ejemplo, mucho más cristalina. Exacto, exacto. Pero nosotros como seres humanos también nos comunicamos, ¿sí? Y cuando nos comunicamos usamos sonidos, usamos palabras, y esas vibraciones son las que generan realidad, ¿sí? Son las que uno constantemente repite, por ejemplo, ciertos sonidos o tiene gustos que tienen que ver con ciertos sonidos, no lo digo yo, sino que lo indican esos mismos mitos, y uno después lo comprueba, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco también por qué elegí el nombre, digamos, de Universo Fi, que es, digamos, el título del canal, de mi canal en YouTube o del programa que yo realizo en Caja de Pandora, ¿sí? Que se llama también Universo Ah, Fi. ok. Ok. Tiene que ver con eso, ¿no? En realidad, una de las vertientes de ese nombre tiene que ver con la vía de universo, ¿sí? Como lo que uno conoce, digamos, como universo, y también universo, o sea, uno, y el verso, o sea, lo que habla, ¿sí? Claro, Tal cual, lo que emana a través de sus dichos. Y ese a fi, pleno, sí, sí. ese fi tiene que ver con, en una de sus vertientes, con ese famoso número áurico, ese número de oro que está absolutamente en todo, pero que también lo idéntico en esos textos donde lo mencionan es que no solamente tiene que ver con una cuestión de medida, o sea, de medición, sino que tiene que ver con una fórmula matemática, ¿sí? Sonora, que cada uno emana. Eso es lo fantástico, Exactamente. ¿sí? Sí, 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 totalmente. Que, A o mí sea, realmente, sí, adelante, adelante. sí, 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 terminé lo que estabas diciendo. Que esto tiene que ver, por ejemplo, cuando uno, digamos, es músico, vos eso me entenderás perfectamente, es músico y tiene una canción preferida, ¿no? Bueno, esa canción preferida vendría a ser un código, ¿sí? Y el ejemplo sirve para decir que uno también tiene su código, que sería como, Exactamente. sí, 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 Pablo. Te decía que mm, parte de la magnetización, la resonancia, esta charla, Universo Phi, tiene que ver con un poco la investigación en la que estoy de estar en coherencia holística, ¿no? Como observadores. Mis terapias cuanto primordial tienen que ver con observar todas estas herramientas intrínsecas, ¿eh? Que habitan en nosotros como observadores salvajes en el sentido de dejar ser ese ánima, ese movimiento, como partes del holograma. ¿Mm? Y bueno, por eso, y eso también tiene que ver con mi investigación, tiene que ver también con de dónde vengo. Yo vengo de la industria del rock. Yo como músico casi nunca escucho música. Hoy por hoy, aquí ahora, te 17. entiendo, te entiendo. Como músico casi nunca escucho música. Asumo la programación de donde vengo, a la cual estoy sumamente agradecido. A mi entender, y al entender de muchos, fuera de esta coherencia geométrica y sagrada a la cual nos estamos refiriendo, acciones de índole
subconscientes de programación de consumo, de depredación, de competitividad, de programación de separación, de estar lupeados en un bucle donde siempre se repite lo mismo a nivel sentimental, de 4D astral, de que ahí donde también nos sintonizamos con todas estas terapias de psicogenealogía, con unas frecuencias vibracionales, el cual caracterizan estas creencias, egregores, paquetes de información, ¿no? Es como que ese universo es un oro todo, ¿no? Y qué vibra, cómo vibran estas creencias, estos egregores. ¿Mm? Tal vez digo a modo estas. Y acá es donde se junta esto de vos que decías, ufología, sí, para mí esto es pan de todos los días con respecto a la investigación. De hecho, yo soy una persona autodidacta que yo estoy revolviendo a ver cómo ordenar todo eso, porque para mí ahí está la clave de eso, del ADN a nivel código genético, que tiene que ver con, digamos, qué somos y cómo estamos operando hasta aquí ahora, ¿no? Con todos estos lastres. Aquí ahora podemos desarrollar, por ejemplo, a través de, y acá viene otra parte de lo que para mí es el tema de hoy, es la relación e interdependencia cuerpo biológico fractal del planeta, de una conciencia que tiene al menos 4.500 millones de años, que le pasan cosas que inevitablemente está cambiando la frecuencia vibracional, al menos fuertemente en los últimos 30 años. Entonces, acá estamos hablando de una cuestión de que somos parte, diría, podemos decir, desde una visión histórica, espacio-tiempo lineal, somos parte de una historia. Yo diría, tal vez como los mayas, también podríamos decir que somos parte de una órbita, ¿no? O lunas orbitando, que es otro tema delicado, que es la luna, ¿no? Pero de órbitas espirales que son siempre diferentes. Me parece un poco, a veces pensar, ¿no? Percibir lo que es el tema de la vibración, cómo somos todas las culturas chamánicas ancestrales del planeta, partes del gran espíritu, ¿no? Como decía como el maestro Yoda, el musculito. Vos pensás que todo es diferente, ¿no? Pensás que están separados. Bueno, ahora, Javier, vos que mira, justo que lo mencionaste al maestro Yoda, cuánto hay de sabiduría originaria, ¿no? En lo que es Star Wars. De hecho, bueno, George Lucas, para los fanáticos, saben que él era muy amigo de Joseph Campbell, quien era un investigador que bebió los grandes, o sea, bebió en el sentido de que se informó, digamos, se nutrió de todos esos mitos, y gracias a él es que él descubre un mapa que se denomina el monomito, que sería el camino que el humano universal, digamos, un arquetipo universal, él nos muestra en ese mapa a través del monomito cómo es el camino, cuáles son las pruebas que uno tiene que recorrer, ¿sí? ¿Para qué? Para lo que vos mencionabas, comenzar a vibrar frecuencialmente de manera armónica con la Tierra, ¿sí? Porque esto que vos mencionabas respecto de los egregores o respecto de esas programaciones, digamos, que hay en cada uno, tiene que ver con que desde hace, como vos mencionabas, desde hace más de 30 años, la Tierra está cambiando su frecuencia. Está cambiando su frecuencia y por eso, digamos, muchas veces uno dice, parecen que 24 horas fueran solamente 16 o fueran solamente 14, ¿viste? Dependiendo el caso, o que hay personas que se cansan con mucha más facilidad que otras, o incluso hay personas que se cansan menos. Bueno, todos esos cambios a nivel biológicos, pero antes vibratorios, tienen que ver con lo que vos estabas mencionando, con esos cambios que están sucediendo, digamos, a nivel planetario y que lo que sucede, a ver, para poner un ejemplo que sea claro,
que si la Tierra está cambiando de frecuencia, no es casualidad que también haya tantas situaciones, digamos, movilizantes, ¿no? Para el ser humano. O sea, no quiero decir la palabra tragedia, pero no es casualidad de que haya tantos cimbronazos. ¿Por qué? Porque si la Tierra está cambiando la frecuencia, que sería lo mismo que la Tierra está cambiando de dial, Ujú. bueno, uno cuando cambia de dial, hay como un leve ruido, digamos, para llegar a esa nueva sintonía. Exacto. Entonces lo que Sí, está sí, sí, sí. sucediendo es exactamente eso, digamos. O sea, se está pasando, cada uno estamos pasando, caminando o atravesando ese leve, o en algunos casos mucho mayor, ruidos para ingresar a la misma frecuencia que Sí, tiene el planeta Tierra. Eso. eso. Sí, sí. Después, con respecto a otro tema que quería un poco compartir, que es el tema de lo que es el universo del sonido, la vibración, ¿no? Un lugar electromagnético, podemos abordarlo de un lugar, diría, ¿cómo se dice? Decimos, a ver si me explico mejor. ¿Vivimos en un universo multidimensional o vivimos en un universo frecuencial? O sea, las dos cosas tal vez, ¿no? Pero tal vez o sea, es simplemente movimiento oscilatorio. Vivimos en un océano, movimientos oscilatorios frecuenciales. ¿Eh? Vos sabés que algunos investigadores serios del planeta hablan de, por ejemplo, en la 5D, 1 millón de hertz. Hablan de distintos si tenemos que, desde un observador dual, tridimensional, catalogar 5D, 4D, 3D, hablan de subdimensiones dentro de que tal vez la única medición hasta ahora concreta es la frecuencia, que es la oscilación de ondas por segundo, ¿no es así? Entonces, ya me vino la palabra, luz viral. Vibración electromagnética, yo trabajo en la parte tierra de mis terapias, es toda la parte de medicina china, ¿eh? Qigong. Nosotros trabajamos con chi, respiración, ¿eh? Toda la parte de alquimia tao sexual con el tema de la implosión interna. Bueno, ahí también, pero tal vez esta cuestión de otros, a ver, te diría, otras frecuencias de otra, digamos, de más velocidad, esa es la palabra, de más velocidad, no tienen que ver con lo que nosotros conocemos con ética, con el chi o con el prana. Es un tema muy delicado, ¿no? A nivel información, a nivel energía e información, se puede llegar a decir que hay un punto donde es todo este universo de quarks, ¿no? De estos quarks, así como que ya es justamente con lo que estabas diciendo de planeta, que están llegando estos fotones, estos neutrinos, de carga cero, dual, tridimensional. Allá estamos limitados, ¿entendés, Pablo? En más. Esa, Uno, esa, esa, esa lluvia energética que vos mencionás, que digamos en apariencia es caótica, por eso es tan importante que cuanto más uno sea coherente, ¿sí? Como se dice, centrado en su eje, que sería lo mismo que sí, pensar, sentir y hacer en una misma dirección, es que uno, digamos, puede usar a favor toda esa lluvia que vos mencionabas energética. Lo que tiene la energía que hay ciertas frecuencias energéticas que por ahí necesitan a veces, para quien obviamente las practica, cierta preparación. Esto, bueno, vos lo sabés, obviamente, porque estás también en el tema. ¿Por qué? Porque esa preparación lo que hace es permitir orden, ¿sí? Entonces, uno, digamos, al estar centrado, ¿sí? Es que puede, centrado, ¿qué significa? Digamos,
pensar, sentir, hacer en una misma dirección, puede usar toda esa lluvia de energía energética a favor. ¿Sí? Neutrinos. Tal cual, así es, así es. Claro, la puedes utilizar, claro, a favor de lo que sería, digamos, de la creación de tu realidad, ¿no? Como lo escucho a Cristian, no, he escuchado a vos, ¿no? Que se manifiesta, sí, a pleno, sí, totalmente. Y después, para cerrar la última parte, Pablo, me interesa muchísimo cuál es tu approach, cuál es tu entendimiento holístico de en la terapéutica. Es una pregunta, ¿no? Como de terapeuta a terapeuta. Disyuntiva, cierta polémica desde cierta corriente, desde el Instituto Harmat, Bruce Lipton, Joe Dispenza, en fin, toda la gente que trabaja ahí en el Instituto Harmat con Rolly McCarthy. Yo soy el placebo, esto también yo lo traigo de la medicina china, yo le hablo a mis órganos, la conciencia, digamos, es, ya, yo me comunico aquí ahora con mi conciencia, o yo cuando, y esta es de tu parte, los paquetes de informaciones de mi transgeneracional, en fin, o puede ser también o no, en otras corrientes de vidas pasadas, cuerpo causal. Conecto aquí ahora con esta información, como dice Bruce Lipton, de placebo myself, yo puedo cambiar a través de la intención, mi agua, es otro tema que otro día tal vez podemos hablar, que es la simática, Sí, que sí, en sí, por realidad supuesto. va justo, cae como piña el tema, ¿no? O, digamos, a través de este orden al que vos te referís, orden, práctica, tridimensional, yo puedo, entre comillas, cambiar la información de mi ADN, como dice este médico chino al que sigo, Manta Chia. Yo puedo regenerar mi ADN a través de la intención de mi conexión con el corazón, con la tierra, con mis 5 órganos vitales conectados con los 5 elementos. O cuál es el lugar que ocupa el plano mental, o el plano programático en la conciencia, ¿no? Que es un poco el tema que aborda la neurociencia, o tal vez las terapias, para decir alguna, biodescodificación. ¿Me explico a lo que voy? ¿Cuál es la disyuntiva, Sí, o Pablo? sea, digamos, porque cuando estabas Por eso. hablando se entrecortaba, se te entrecortaba un poquito. Ok. La pregunta sería, digamos, ¿cómo se La une? pregunta, Sí, decime, a ver, te escucho, adelante. sí, sí, ¿cómo se unen todas estas investigaciones por ejemplo, de Bruce Lipton, la simática, aquí ahora cambio mi agua, cambio la información de mi agua, ADN, el citoesqueleto en mi ADN, con esta corriente un poco más tal vez germánica de Hammer, de codificación de la conciencia, es otra cosa, y los programas, ¿no? Digamos, los programas de transferencia hereditaria emocional, ¿eh? O Perf- genealógicos, igual pueden perfecto, estar operando en mí aquí ahora también, ¿no? perfecto. ¿Cómo interactúan esas dos? ¿Cómo interactúan para vos, Pablo? ¿Cómo interactúan y no, qué lugar ocupa para vos cada una de ellas? Está muy interesante la pregunta, porque No es lo que veo. al principio, si bien parece una pregunta dual, ¿no? O sea, cómo ciertos investigadores te hablan de que en el aquí y ahora se puede modificar esa herencia, ¿no? Esas programaciones. Y después la otra parte de la pregunta es Claro, que hay programaciones hereditarias, etcétera. ¿Cómo se unifica? ¿Cuál de las claro, dos, ¿cómo? cuál de las dos es verdadera, ¿no? Las Eso es dos. lo que parece, claro, pero o sea, me interesa porque es como desde tu visión, cómo se juntan, ¿no? Cómo se unifican, ¿no? Los Sí. holísticos. ¿Cómo se unifica? Mira, de una manera sencilla en realidad. Lo voy a explicar de una manera muy, muy sencilla. Obviamente el tema es muy, muy amplio, ¿sí? Muy Porque amplio, incluso muy tiene que ver con el tiempo, ¿sí? El famoso tiempo circular, que tiene que ver con el tiempo de la hora, claro. y el tiempo lineal, que tiene que ver con el tiempo de la mente. Muy resumido como para que se entienda. Ahora, cuando Bruce Lipton, Joe Dispenza, etcétera, etcétera, investigadores que obviamente
han descubierto un montón de información y que obviamente conozco su labor y es magnífico la labor que realizan. Te dicen que uno en el aquí y ahora puede modificar Ujú. esas programaciones. Lo que te dicen es que a través de la presencia, o sea, de la observación, esa autoobservación que enseñaban los chamanes, ¿no? De estar constantemente uno acechándose, hago así con la mano como si hubiera una cámara, ¿no? Como una cámara que me estoy observando a mí mismo. Pero cuando digo me estoy observando a mí mismo no tiene que ver con una cuestión egocéntrica, sino Bueno, que tiene que ver con una cuestión de autoobservación. Y eso que te permite, primero, salir del plano, o sea, no, digamos, estar enfocado y enfrascado, ¿no? En una sola visión, sino que ver absolutamente todo el panorama. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que cuanto uno más esté en un estado de presencia, o sea, autoobservándose esos hábitos, esas emociones, esas palabras que utiliza cotidianamente, cuanto más observación, más conciencia, menos lo programado. ahí está. Cuando uno por ahí se descansa un poquito, o sea, que uno dice, bueno, voy a, voy a descansar un rato a tomar, por ejemplo, un jugo o la bebida que gusten, ahí ya el nivel atencional disminuyó. Y ahí se abrió el terreno para que ingrese parte de esos programas. Pero como ves, no están separados, sino que están unidos. ¿Por qué están Obvio. unidos? Y simplemente, digamos, lo menciono a modo introductorio. Están unidos porque la realidad que uno no percibe, o sea, esa realidad subyacente o como la nombramos en el hermetismo, esa realidad sutil, tiene millones de potencialidades, ¿sí? Entonces, si uno no elige qué potencial quiere, digamos, encarnar, o sea, a qué potencial se quiere dirigir, lo que va a suceder es que lo que se instala son los potenciales que ya están programados. Pero Exacto. ves como perfectamente lo que parece una paradoja se une completamente y no es Sí, contradictorio. sí, Pablo, sí, la verdad que yo se imaginaba que me ibas a responder algo así, lo cual no me sorprende, y para un poco corroborar de que estamos hablando en algún punto de lo mismo, y realmente esto que estás diciendo de la importancia de, bueno, eso que dijiste, ¿no? Hacerte cargo, decidir, ¿no? En qué observador estoy, ¿no? Cuando yo, viste, por eso el título, ¿no? En la segunda parte del título, el observador vibracional. ¿Eh? ¿Qué observador frecuencia holístico estoy, no? Con el peso que tienen todos esta programática, además del inconsciente colectivo, además, a mi entender, de esta aparente intervención a nivel código genético, que algunos investigadores, a mi entender, serios del planeta, están estos rusos, Peter Garariev, en Alemania, en Canadá, hubo también una investigación que se hizo entre el año 2003 y 2012, que se juntaron un montón de científicos del mundo para corroborar, digamos, qué es mal llamada ADN basura, ¿no? Este 98%, donde curiosamente tiene que ver con todas estas partes y acá se junta con lo que te dije al principio, este potencial phi, impredecible, con patrones, ¿no? Y secuencias, pero infinito, Así con, es, con tantos... esos patrones infinitos que están en cada uno y que simplemente, bueno, están de alguna manera guardando a ver si hay alguien que se interese en despertarlos. Digamos, ¿no? Porque esos patrones, digamos, están, tanto vos, yo y todos los que, digamos, estamos transmitiendo y compartiendo esto, pero sí, esa frecuencia phi es una frecuencia creadora. Esto yo lo mencionaba en uno de los programas de Universo Phi, titulado Los secretos del número phi, y tenía que ver con eso. O sea, que todo en lo más, en el nivel más sutil del universo, o sea, ese nivel que, bueno, es imperceptible por, por esa mente consciente, ¿sí? Que nosotros tenemos, son todos numeritos, son todas frecuencias, ¿no? Como la película de Matrix, ¿viste? Cuando Neo ve, digamos, Exacto. el código del programa, bueno, no, o sea, mejor metáfora que esa, la verdad que en realidad no es una metáfora,
o sea, ya está hasta probado, digamos, científicamente. Pero sí, ¿a qué nos invita todo esto? A trascender, digamos, trascender esa visión consciente, esa visión que uno, consciente pero no consciente de que uno se da cuenta de esa toma de conciencia, no, no, sino esa visión automática que viene de la mente consciente. ¿Sí? Que eso Está, que nos fabuloso. permite, Totalmente. cuando uno comprende que la realidad es mucho más que los cinco sentidos, mucho más que esa percepción de cinco sentidos, entonces ahí es cuando en realidad el juego se pone más que interesante, digamos. Uno ya puede jugar con Fabuloso. otras cartas. Exactamente, exactamente. Y bueno, para cerrar, Pablo, sé que es una persona muy ocupada, para la última parte, a resumir que estuvimos hablando, hablamos de los mitos ancestrales al respecto de lo que es la vibración, el gran espíritu, el akasha, de lo que es la programación, los sonidos, la música, los sonidos phi, hablamos de las corrientes germánicas, el lugar que ocupan a nivel las frecuencias de estas creencias, de estos egregores. ¿Mm? Llegamos a este encuentro de complementariedad entre otros investigadores, como todo el Instituto Harmat, Bruce Lipton y otros. Y para cerrar, otra de las investigaciones tiene que ver con esta nueva ciencia que es la simática. La simática a partir de Masaru Emoto, que no se conocen, comprobó toda esta cuestión empírica, práctica de la intención. ¿No? La intención, como dicen así en Jaramein, en la coparticipación. ¿Eh? ¿Con qué intención? ¿Me como un Big Mac o una Roya Maní? Lo importante, si bien tienen información diferente los dos, ¿no? O sea, el poder de este famoso el corazón, ¿no? O la intención conciencial holística, corazón-cerebro. En medicina china se habla de los tres tantienes. Bueno, entonces con estos experimentos con el agua cambia según las frecuencias, la intención, las emociones, los pensamientos co-creativos. Entonces a la gente que quiere un poco investigar, empíricamente un poco lo que estamos hablando con Pablo es la simática, esta nueva ciencia, ¿no? Un poco para ver otro approach, también un poco de lo mismo, ¿no? En Así todo es. esto. La cimática que ¿Mm? también nos muestra Javier lo que estuvimos recorriendo, digamos, ¿no? Que la realidad es mucho más que la realidad, ¿no? O sea, la realidad es mucho más que lo que uno percibe y qué bueno de que ya desde hace varios años se está confirmando mucho más que eh, la realidad se puede modificar, ¿no? Se puede modificar con la intención, se puede modificar con las palabras, con las emociones. eh, ya hay pruebas, digamos, como vos mencionabas, hay muchos investigadores y van a haber muchos más que van a seguir confirmándolo y quizás lo confirmen en niveles más ascendentes, ¿no? Porque el universo, la lógica del universo es así, es ascendente. eh, Así que bueno, lo que hemos recorrido tiene que ver un poco para quien está, digamos, ahora en el programa en vivo, para quien luego se encuentre con el programa, es que la realidad es mucho más que la realidad. Y Exactamente. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Acá estuvimos hablando una charla muy interesante, unas pinceladas nomás, con mucha sustancia con Pablo Lema del canal Universo Phi. Muchas gracias, Pablo. Este es el debut de las charlas primordiales aquí en mi canal. Así que muy agradecido por todo lo compartido. Y bueno, acabo de comprobar desde dónde transmitir lo que haces, no lo que haces. Donde está esta sustancia, ¿no? así es, bueno, Información, Javier, este estado. Así que nuevamente bueno, te agradezco a vos la amabilidad por haberme invitado y así es, ese famoso desde dónde que también se lo conoce como punto originario, ¿no? muy Desde bien. dónde se origina lo que haces o qué es lo que haces, ¿sí? Que luego uno se encuentra con lo que se encuentra. ¿Eso a qué nos invita? Lo que vos mencionabas. ¿Cuál es el origen? Cuál es Exactamente. el origen de esa forma, digamos, ¿no? Esa sería como Exactamente. la invitación. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias, Pablo.
cariños, bueno, gracias a todos por estar aquí en diferido, disfrutando de esta charla muy buena. Así que gracias y un gusto, Pablo. Un gusto, Javier. Muchísimas gracias a vos y estamos en contacto, ya sabes, en este Estamos en contacto. universo fractal. Universo fractal, exactamente. Chao, chao. Chao, chao.